abrimos el espacio de reflexión y volvemos a bienvenir a estos referentes y representantes de instituciones del Estado y también investigadores. Agradecemos la presencia de Mercedes Santos, directora nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Diego Flores Arrate, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Les pedimos que a Mercedes, a Diego, vayan prendiendo sus cámaras para que los puedan ver. Bienvenidos. Aldo Farías, coordinador del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Aldo. Gustavo Lobrich, investigador principal de CADIC CONICET Argentina. Gustavo. Mercedes, Diego y Aldo, a todos bienvenidos, y Santiago Krapovicas, ya conocen la mayoría, él es el coordinador del proyecto sobre áreas marinas protegidas del mar Patagónico, del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Bien, entonces ahora comenzamos una fase, un espacio de reflexión. La idea es que tengamos un primer segmento en donde ustedes puedan hacer alguna reflexión respecto a las presentaciones y a las ideas que han escuchado, y luego de esa primera ronda, otro segmento que trate de enfocar en torno a los desafíos y oportunidades hacia adelante. Santiago va a funcionar como el entrevistador o el preguntador cuando surja algún comentario o alguna consulta adicional para hacer, y yo voy a pedirles el permiso para funcionar como moderadora, recordarles el tiempo cuando estemos cerca del fin, y estar pendientes si alguno quiere hacer alguna intervención, me avisa levantando simplemente la mano y yo lo registro. Bueno, Santiago, si querés hacer algunas palabras, y ya entonces le damos lugar en el mismo orden que los presenté, Mercedes, Diego, Aldo y Gustavo, para que presenten sus reflexiones. Buenos días a todos, muchas gracias nuevamente por estar presentes. Bien, a nuestros panelistas los queremos escuchar una primera ronda de intervenciones comentando sobre lo que estuvieron escuchando, sobre los temas que se han tratado en las presentaciones. Han visto que la primera presentación para Chile hablaba de las metas en la legislación, en las políticas, respecto de la representatividad de las áreas marinas protegidas, y luego hemos hecho lo mismo para el caso de Argentina. Así que, si a ustedes les parece bien, le paso la palabra primero a Diego Flores, para que nos pueda comentar y agregar a las presentaciones que estuvo viendo, específicamente del tema de Chile. También, si quieres agregar, Diego, algo respecto de Argentina, alguna reflexión para que pensemos, y inmediatamente después le pasaríamos la palabra a Aldo Farías para que pueda reflexionar sobre el tema del día y las presentaciones que hemos visto. Adelante, Diego, entonces. Muchas gracias, Santiago. ¿Me escuchan bien, sí? Perfecto. Bueno, saludar a todos, a los 153 participantes que veo que están aquí. Quiero agradecer al Foro para la Conservación del Mar Patagónico, no solamente por este webinario, sino por el ciclo de webinarios que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente querido patrocinar. Y también establecer y continuar una alianza y una relación con el Foro para la Conservación del Mar Patagónico desde la esfera del Gobierno de Chile. O sea, tenemos varios socios y organizaciones acá en Chile que también colaboran y están en el foro, y nos parece muy pertinente, y lo veía en las presentaciones, y Rodrigo, creo que lo decía Rodrigo Juque, invitaba a la colaboración, o alguno de los otros ponentes. Lo primero que quería decir yo aquí es que quería traer a colación lo siguiente, y probablemente en la Argentina también les suceda lo mismo. En tierra, los sistemas de protección llevan mucho más tiempo. En Chile, más de 100 años, ¿no es cierto? Pero se vuelven a repetir algunos patrones por mucho tiempo que lleve ese sistema. También tiene este problema de la representatividad, es decir, creación de áreas protegidas, parques nacionales, estoy hablando en tierra, parques nacionales, reservas, monumentos, se concentran en ecosistemas de ciertas características, pero no han logrado ser representativos del todo a nivel del país. Bueno, en el caso marino, que es un caso más reciente en el despliegue, como una política pública, como la creación de áreas marinas protegidas,
parece que se repite el mismo patrón, ¿no es cierto? En el caso de Chile, la exposición de Rodrigo Huque fue bastante clara y los datos son muy objetivos. Hay claramente del 40 o 42% que tiene hoy día Chile protegido. Efectivamente, mucho de eso descansa en áreas insulares, áreas lejanas, de edificios, remotas, de grandes proporciones, que evidentemente aportan a hacer la conservación de la biodiversidad que se espera, pero que hay un desbalance, se produce un desbalance en relación a ciertos ecosistemas donde están la mayoría de las presiones que tenemos y amenazas que tenemos en contra de la mantención y la conservación de la diversidad biológica, ¿no es cierto? Si uno se mete en este momento al Global Fishing Watch y hace un recuento de cuál es la actividad pesquera, se da cuenta inmediatamente que la concentración de la actividad pesquera está fundamentalmente en ciertos sectores más próximos al borde continental chileno que en la lejanía de las islas oceánicas. Si bien siempre hay una presión de la flota extranjera que no debiera, o no pasa, o no debiera, que es exclusiva, la pesca en general, la intensidad alta de pesca está más bien en el borde continental. Por lo tanto, ahí también hay necesidad de protección. Entonces, claro, para marcar representatividad, un paso previo es efectivamente hacer un buen ejercicio de planificación. Y eso es muchas veces lo que eventualmente tome mucho tiempo, tome mucha colaboración, tome muchos recursos, pero yo creo que sobre todo el tiempo marca algo importante, porque en general los gobiernos buscan mostrar resultados más de corto o máximo mediano plazo, pero un ejercicio de planificación robusto toma varios años y por lo tanto probablemente un gobierno no va a llegar a mostrar la creación de nuevas áreas marinas protegidas. Y aquí entra entonces en la agenda muchas veces la presión que válidamente hacen las ONG nacionales o internacionales por empujar la creación de áreas medianas o áreas gigantes, como es el caso, como sucedió en el caso de Chile. Bueno, también en la Argentina ha sucedido la creación de grandes áreas marinas protegidas, como las que se mencionaban en las últimas presentaciones. Entonces, esto de la representatividad se nos va convirtiendo en un ejercicio que viene desde la ciencia, sustentado en datos, sustentado en necesidades de conservación biológica, pero se va atravesando una variable política muy relevante, porque ¿quién está dispuesto en el fondo a poner todos esos datos, a poner todos esos recursos al favor de una planificación que vaya rindiendo frutos en el tiempo y no necesariamente en los 4 años de un periodo gubernamental X, ¿no es cierto? Entonces, es difícil tomar, no es tan atractivo quizás tomar una línea de trabajo en planificación sistemática para la conservación que vaya rindiendo frutos en el tiempo. Por lo tanto, y aquí también se señalaba, tan importante como tener un mandato muy claro en las leyes, de que tengamos un sistema representativo, cosa que todavía no tenemos en Chile. En Chile se menciona en la Ley de Medio Ambiente el sistema de áreas protegidas, quién lo integra, pero no se habla de representatividad, tampoco de conectividad. Nosotros asumimos eso desde la meta 11, Aichi, pero no lo hemos bajado y tomado como un mandato en nuestras leyes. Hay un proyecto de ley en el caso de Chile que está avanzando en ese sentido. Pero aparte del mandato, que no es sino otra cosa que la expresión de una política, yo también creo que hay un ejercicio de política robusto que hay que hacer. Porque nosotros como Ministerio de Medio Ambiente pudiésemos, o con otros servicios públicos, digamos, que estén avanzando hacia la conservación de la biodiversidad, junto con la ciencia, junto con las organizaciones, podemos hacer un fantástico ejercicio de planificación sistemática para la conservación. Pero si eso no es bien entendido, no es bien percibido por los sectores que también utilizan el mar y sus recursos, nos vamos a encontrar, digamos, con un muro y crear áreas protegidas donde hay mayor pesca, donde hay mayor intensidad de uso antrópico u otros causadas por el ser humano y la sociedad. Bueno, va a ser difícil crear áreas protegidas y siempre vamos a estar creando áreas protegidas, pequeñas o grandes, en los márgenes del sistema y no en el corazón donde nosotros requerimos realmente hacer conservación. Entonces, quizás la primera reflexión que se me vino a la mente, y con esto ya cierro mi primera parte de intervención, es que la representatividad es un juego de tensiones, ¿no es cierto? Un juego de tensiones geopolíticas, donde voy creando áreas protegidas, gubernamentales, cuándo y dónde voy mostrando resultados, de agendas, de organizaciones no gubernamentales también,
económicas, donde yo creo áreas sin generar mucho ruido, digamos, en sectores económicos, como la pesca, por ejemplo. Entonces, aquí se requiere pensar que la planificación sistemática es un ejercicio que en la raíz toma efectivamente datos, se basa en ciencia, en metodología robusta, ¿no es cierto?, se conecta con la gente, pero también se conecta con la política. Y entonces, verla en esa dimensión es muy necesario, porque si no va a quedar en un ejercicio, y con esto cierro, y se recordará muy claramente Rodrigo Juque, en un ejercicio que puede quedar en una muy buena publicación científica o una muy buena publicación de difusión, pero al momento de tomar unas decisiones, y me refiero, Rodrigo, al caso de Chiloé, Palena, Huaytecas, si no se conecta con la política, ese ejercicio queda en esa publicación, y hasta el día de hoy no se ha podido, y yo me acuerdo mucho, Rodrigo, y disculpen digamos, el detalle que voy a comentar, me recuerdo de la reunión en Caldera, donde hablamos de el parque marino TikTok, que todavía no se crea y estamos en eso, y ahora nos juega en contra también la pandemia y no hemos podido hacer las reuniones en las localidades en la zona. Entonces, bueno, todo esto es un ejercicio que se entrelaza, la ciencia, la gente, las agendas, las organizaciones, pero también la política y los mandatos. Eso como primera reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Le paso la palabra a Aldo para que también nos dé sus impresiones. Hola, buenos días. Gracias también por la invitación y un gusto estar acá participando de esta interesante discusión. Creo que hay varios elementos que ya han salido en las presentaciones que Diego ha podido abordar, incluso situaciones comunes en ambos países. Y yo creo que hay un elemento clave acá que es transversal, que es un tremendo desafío. Son áreas y son compromisos internacionales en los cuales el Estado no podría hacerse cargo plenamente, y en ese sentido el rol de las organizaciones, la academia y las capacidades e intereses desde los territorios o maritorios es súper importante. Entonces es necesario, y aplaudo que en este sentido se generen estos espacios de discusión, porque la experiencia es muy necesaria para poder ir avanzando. Y probablemente hay varios elementos acá que podemos ir desarrollando. Primero que nada, como vieron en Chile, ha habido un avance. Este último avance se ha dado principalmente en los últimos años en la porción marina. En lo terrestre, como bien decía Diego, hay mucha historia, es mucho más fácil también el poder crear. Muchas de estas áreas se crearon también con intereses políticos, también en el sentido de cómo ir estableciendo áreas para proteger algunos elementos o por fines estratégicos probablemente. Pero eso es bien determinante para entender de que la planificación, como bien decían, para que sea robusta, debe contar con información. Y la información es difícil, porque la costa chilena son 4.270 kilómetros, es muy compleja, y la investigación es muy parcial también. Y el poder elaborar clasificaciones sistemáticas para una porción tan amplia es complicado. A pesar de ello, creo que es bueno que también a nivel internacional, como el estudio de Spalding del 2007, que lo han nombrado bastante, al menos nos da un marco y decir, estas son las ecorregiones, estos son más o menos los espacios en los cuales regiones, provincias o ecorregiones marinas son más bien de interés. Ahora, tenemos que pensar en un tema de información, pero también de aproximación de la planificación a diferentes escalas. La global, obviamente, donde podemos ver estas clasificaciones de ecorregiones, y probablemente después una más de paisaje, o más bien de áreas que en definitiva ejercicios de planificación sistemática podrían entregar portafolios o núcleos o áreas de interés donde hay cierta concentración. Y desde ahí pasar ya a lo que es una planificación más de sitio o de una área en sí, que es como el ejemplo un poco que mostraba y que comentaba Diego respecto de lo que se hizo en el Golfo de Corcovado, en la región de los lagos. Entonces, uno de los temas críticos siempre, y piedra de tope para todos estos ejercicios a diferentes escalas, incluso de sitio, es contar con información sistemática. Y el área chilena, de la Patagonia chilena, es súper compleja, es un sistema archipelágico de 40.000 islas, 103.000 kilómetros de costa, con accesibilidad y con costos de investigación
muy, muy altos, y en ese sentido la coordinación entre la ciencia y las otras instituciones, como Directemar, entre otras, es determinante para ir llenando estos vacíos o gaps, para ir construyendo la planificación. Ahora, otro elemento bien importante es la participación. Una vez que entramos en una escala ya más bien de paisaje, de un área particular, la participación es determinante, y es uno de los desafíos que se plantea justamente en este escenario COVID. ¿Cómo hacer esa planificación? Yo he participado de varios talleres Zoom de planificación, donde se están tratando de innovar el poder capturar esta información. Y esta participación tiene que ser entendida porque la apropiación de la gente y de las comunidades que está en estas áreas y que tiene un conocimiento que también es muy relevante, es determinante para lo que viene después, que es la administración. Si ellos se apropian, entienden los procesos, saben el valor ecológico, cuáles son sus amenazas, podrán administrar y podrán gestionar un área de una mejor forma. Entonces yo creo que eso es un tema de los grandes desafíos, sobre todo en estos tiempos. En Chile se han dado varios ejemplos de participación, consultas indígenas que están mandatados por ley, con distintas, que han demorado un poco más probablemente los procesos, pero finalmente eso lleva a fortalecer las áreas para que en definitiva existan acuerdos y reconocimientos de visiones que desde lo local es súper necesario tener. Creo que nosotros como Chile hemos avanzado bastante en superficie, bien han dicho que estas se concentran más en lo oceánico, y en Patagonia chilena todavía estamos al debe, faltan varias superficies y representatividad, hay varias áreas subrepresentadas, sobre todo desde Chiloé, todo lo que es el Golfo Corcovado, Chiloé, la porción norte de Patagonia. También en el extremo sur, cerca de Puerto Williams, y aún así, ese gran número, creo que el desafío de nuevo, pensando en esta meta Aichi de representatividad, en la segunda derivada de este compromiso era la gestión efectiva, y la definición de estándares, de qué entendemos, cuáles son los criterios para evaluar la gestión de las áreas protegidas, es algo que deberíamos ir desarrollando. Entiendo que organizaciones en Chile ya lo están haciendo, y ese es un paso para definir qué es importante: presupuesto, la planificación, guardaparques, marinos, etcétera. ¿Qué vamos a considerar para ir avanzando en este tremendo desafío? Eso como un primer barrido en términos generales de algunos elementos que han salido de la discusión. Muchísimas gracias, Aldo Farías, del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Quisiera ahora pasarle la palabra a Mercedes Santos, de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales. Ella es la directora nacional, ha comenzado en sus funciones en el mes de julio pasado. Bienvenida, Mercedes, y por favor tus reflexiones sobre lo que hemos estado escuchando y sobre el tema que queremos tratar el día de hoy. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quería agradecer por esta invitación y también resaltar que Parques Nacionales también, de la misma manera que mencionó Diego, auspicia este encuentro, como entendiendo que es importante afianzar el diálogo entre los distintos actores del mar. Y básicamente también, bueno, todas las presentaciones me encantaron, pero quería agradecerles a Valeria, a Ana y a Pablo por tan precisa, me gustó mucho las presentaciones que hicieron, creo que dieron un buen marco para entender como algunos principios de conservación en el mar. Creo una de las cosas que quería marcar ahí, un poco linkeando lo que menciona Ana y lo que mencionó Valeria, es el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, la Ley 27037, principalmente se vincula con las áreas marinas oceánicas, las que están en la Patagonia Austral, y el resto de las áreas marinas costeras están bajo otra normativa. Esto presupone una complejidad, una complejidad de la manera en que nosotros podemos hablar de la representatividad.
Entonces, una de las cuestiones es la normativa, y en esa normativa también vemos una diferencia de escala, entre, como bien mostró Valeria, entre las áreas marinas costeras y las áreas marinas oceánicas. Creo que esto también es, lo podemos pensar como una oportunidad, porque en las áreas marinas costeras hay distintos objetivos de conservación. Y en esas áreas costeras hay objetivos de conservación o objetos de conservación que tienen un correlato en zonas oceánicas. Por ejemplo, zonas de nidificación que son protegidas que requieren que haya una protección de las zonas de alimentación de esas mismas especies en zonas más alejadas a la costa. Entonces, pensando en estos objetivos generales, nosotros, y en este mapa que yo coincido con Vale, tenemos un mapa claro de representatividad. Yo cuando estamos hablando de conservación marina, voy pensando como en capas de información, y es un poco lo que menciona Diego. Está por un lado la representatividad y estos procesos de planificación, y hay que agregarles distintas capas que representan distintos objetivos y distintos intereses en el mar. Miro para no pasarme en el tiempo demasiado. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este momento, y que menciona también Ana? Para la administración de parques, para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, Pampa Azul es un actor clave en nuestro trabajo futuro. En Pampa Azul, que tiene en cuenta la conservación del mar, incluyendo el desarrollo tecnológico y el desarrollo sustentable del uso de los recursos, es importantísimo. Si nosotros vemos ese mapa, lo comparamos con el mapa que mostró Vale, hay un montón de zonas que se solapan, de zonas de interés. Esa es una base de nuestro trabajo. Las zonas que son identificadas por el Estado, por distintos actores del sistema marino como importantes, y contrastarlos con las zonas de representatividad que necesitamos, digamos, continuar. ¿Por qué? Yo creo que las metas, cuando uno habla de porcentajes de representatividad, lo que tiene, para mí la pregunta es, ¿estamos conservando adecuadamente o no el mar? Y estamos desarrollando o promoviendo un uso sustentable del mar o no. Esa es la pregunta. Después podemos ver los porcentajes. Es un poco lo que dijo Vale. Puede haber un porcentaje de representatividad, pero puede haber en una superficie, pero no ser efectivamente representativa. Entonces, esa es la pregunta que nos tiene que guiar. Tenemos que, no me quiero pasar, tenemos que utilizar los recursos que tenemos disponibles, tenemos numerosas iniciativas de conservación. Una de las desafíos para nuestra dirección es integrar estos distintos ya esfuerzos de conservación que hay, teniendo siempre en cuenta que hay un desarrollo también, que tenemos que promover un desarrollo sustentable, sostenible de los recursos. Y voy a dejar acá y después cierro para no pasarme con el tiempo. Muchas gracias, Mercedes. La verdad es que fuiste muy clara, pero te quedó un crédito de unos minutos como para después profundizar o retrucar a alguna de las otras intervenciones. Le voy a pasar la palabra ahora al doctor Gustavo Lobrich. Él es investigador científico en el Centro Austral de Investigaciones Científicas del CONICET de Argentina, en Ushuaia, y ha estado participando a lo largo de los últimos años muy activamente en la investigación, el monitoreo, la gestión de algunas de las áreas marinas protegidas oceánicas que ha creado Argentina, en particular la que se encuentra en el sector Banco Burwood, que se llama Namoncurá. Le paso entonces la palabra a Gustavo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Gracias al foro también por la invitación, y gracias a los participantes que están escuchándonos. Gracias por la paciencia también. Yo quería hacer hincapié desde el punto de vista de la ciencia, de algunas de las cuestiones que se hablaron hasta ahora, o de algunas cuestiones derivadas de lo que se habló hasta ahora. A cualquier científico le interesa lo desconocido, y la creación de áreas marinas distantes, lejanas, como las de Argentina, pero también las de Chile, por lo que veo, constituyen una oportunidad, claramente, ya sea por la lejanía geográfica o por algún rasgo del paisaje submarino que es interesante, por ejemplo, los taludes.
Pero también la creación de áreas marinas protegidas en áreas conocidas, como en el resto de la plataforma continental argentina, donde la pesca es muy intensa, lo que hace es hacernos repensar las preguntas para que estén más ligadas con la conservación. Y eso también representa una oportunidad para todos los científicos. En algunos casos es abrir una puerta hacia lo que no se conoce, y en el otro es seguir sumando conocimiento, pero ahora dedicado a la conservación. Otra de las oportunidades que veo en estas cuestiones, y que nos toca de cerca acá en el sur de Sudamérica, es la cooperación internacional. La creación tanto de Yaganes del lado del Atlántico como Cabo de Hornos del lado chileno, hace que es un mismo sistema, eso no tenemos duda, y da oportunidades para la cooperación con los chilenos. Una de las cosas que pasó recientemente es que los científicos podemos ponernos de acuerdo perfectamente qué hacer, qué tomar, qué medida, con qué precisión, dónde ir, etc. Nos ponemos rápidamente de acuerdo, pero hay un desafío que es la articulación con las autoridades. Las autoridades que dicen y bajan el pulgar en el momento que uno quiere hacer tal o cual medición de un lado o del otro de la frontera. Me parece que eso también, aparte de ser una oportunidad de la cooperación, también es un desafío, esta articulación internacional que se debe atender. Y otra de las oportunidades, que rescato algo que dijo Rodrigo Hueque, es que están todos los científicos involucrados. Pero la pregunta es cómo se convocan a todos los científicos. Y se convocan con una zanahoria. Y la zanahoria en general es plata. Y entonces voy a ser materialista 100% y voy a ponerme en un extremo donde, como ustedes saben, la investigación oceánica no es lo mismo que la investigación costera. La investigación costera, todos estamos acostumbrados a agarrar un bote de goma, salir, hacer nuestros muestreos a unos pocos kilómetros de la costa y volver en el día, no dormir afuera, etc. En cambio, la investigación oceánica me parece que constituye un cuello de botella en el punto de quién aporta los fondos para que se hagan esa investigación oceánica. Como dije, la investigación es cara, hay que tener equipamiento, hay que tener barco, obviamente, hay que tener preguntas interesantes. De eso nos ocupamos los científicos, de hacer las preguntas, pero muchas veces el impedimento o el desafío es quién pone la plata. Se dijo en las charlas, en presentaciones anteriores, sería deseable tener fondos estables y crecientes, y que ahí hay tensiones políticas, como dijo Diego Flores, entre quién pone los fondos, etc. Y voy a dar como ejemplo lo que sucedió en los últimos años en la Argentina. A partir de la creación y de la ley de creación de Namuncurá Banco Burwood, hemos tenido fondos sostenidos y estables en el tiempo durante el último lustro, durante los últimos 5 años, digamos, hasta el año pasado. Eso no está asegurado para la próxima etapa, y además de tener una pandemia en el medio, eso hace que la continuidad de las investigaciones y la continuidad de los trabajos se vea interrumpido. Pero el punto clave es, en respuesta a cómo se convocan a todos los científicos, es traccionándolos con un programa interesante, bien financiado, previsible además, que de disponibilidad de campañas y de buques que permitan esta continuidad de la investigación científica. Y como dijo Mercedes recién, eso se puede lograr, y tenemos la iniciativa Pampa Azul en la Argentina, que sienta a todos los ministerios involucrados en una mesa donde se deciden desde, digámoslo, desde cómo hacer las investigaciones científicas en las áreas marinas ya creadas, hasta dónde crear nuevas áreas. Y
Y para redondear y para terminar, porque espié alguna de las preguntas, es que alguien decía, ¿quién hace los monitoreos en esas áreas? Y esa es una pregunta que también nos compete a todos, ¿no? ¿Quién, después que tengamos las áreas marinas, quién se va a embarcar, literalmente? ¿Quién se va a subir a un barco y va a tomar las medidas que se necesitan durante todo el tiempo que se requiera para poderlas poner en el papel y después ver el plan de manejo nuevamente? Y eso en realidad es tanto una oportunidad como un desafío. Es una oportunidad porque eso provee datos, datos permanentes, constantes, que uno puede constituir series de datos interesantes desde el punto de vista científico. Por eso los científicos no debemos menospreciar esta cuestión de monitoreo. Pero también es un desafío, porque el desafío sigue siendo económico no solamente para mover la logística, sino que también tener personal, recursos humanos capacitados, adecuados, para que puedan hacer este monitoreo. Con lo cual, y lo digo para cerrar, desde el punto de vista de la gestión de Banco Burwood, esta cuestión de monitoreo está todavía pendiente. Hemos avanzado en conocer un área que era prácticamente un área de papel, a corroborar que era un área distintiva del resto del mar Patagónico. Con lo cual, nos quedan desafíos por delante y nos quedan también, sigue habiendo oportunidades en el mismo área, hoy por hoy, donde hemos trabajado en los últimos años. Así que con esto termino mi primera intervención y después podemos seguir. Muchísimas gracias, Gustavo, y gracias al resto también de los y las panelistas y la panelista. Han respetado sus tiempos. Lo que les voy a pedir ahora, que puedan hacer una reflexión a modo de cierre, breve, sobre los desafíos y las oportunidades que trae aparejada la representatividad de las áreas marinas protegidas. Luego de eso yo voy a hacer un comentario tratando de rescatar cosas que ustedes fueron diciendo como panelistas y cosas que se dijeron en las presentaciones. Pero quiero traer aquí una pregunta que sale del público y que creo que es válida tanto para Argentina como para Chile, y es si estamos haciendo un buen esfuerzo para coordinarnos, todos los que trabajamos en pos de la conservación marina y de la gestión efectiva de las áreas marinas protegidas. ¿Cómo vamos con esta cuestión de la coordinación entre instituciones, entre distintos actores? Y le paso la palabra entonces, volvemos a empezar por Diego Flores, del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Gracias, Santiago, nuevamente. Me hago cargo también de la pregunta, pero antes voy a hilvanar quizás una pequeñita idea. En los años que hemos pasado en Chile, y con todo este 42% de protección, algo que no dije antes, quizás una estrategia implícita que ha habido de proteger ciertos objetos de protección o de conservación bajo estas ecorregiones o ecosistemas marinos, han sido los montes submarinos. Yo creo que esa ha sido como la columna vertebral de la toma de decisiones, muy, muy movilizada por grandes organizaciones a nivel mundial, que nos empujaron, nos llevaron, nos invitaron y lo tomamos para crear estas grandes áreas marinas protegidas, cordones submarinos, montes submarinos en las zonas oceánica y también austral. Entonces, ahí implícitamente hay una decisión con un criterio de los montes submarinos tienen biodiversidad, por lo tanto hay que protegerlos. Pero ¿qué pasa con las urgencias, con zonas de alimentación costeras, en fiordos, canales, etcétera? Bueno, y ahí entonces entra un poco el espacio de la planificación sistemática, los filtros finos, los filtros gruesos, y toda la información que es difícil de capturar. Y aquí me voy yendo un poquito hacia la coordinación. La verdad es que el que tiene son los estados, a través de sus organismos públicos, los llamados a establecer en el fondo, estas dimensiones o estos espacios ordenados de colaboración. Y la verdad es complejo. Siempre resulta complejo porque, como lo decía antes, en general los gobiernos están muy si viéramos esto como un tren,
donde la planificación va abriendo paso, ¿no es cierto? La creación va tomando un segundo lugar en crear áreas protegidas, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, como mencionaban por ahí, tener áreas implementadas y efectividad de manejo. La verdad, en general, se mira el segundo carro solamente, el de la creación, no tanto el de la planificación, y una vez que se crea el área, está el riesgo de las áreas de papel, y por lo tanto, áreas, ya sea el decreto de papel o el plan de manejo de papel, y la implementación se hace difícil. Ustedes en Argentina, a diferencia de Chile, crean las áreas protegidas marinas, entiendo que por una ley de la República, y esto pasa por el Congreso. En Chile, cosa distinta, se hace a través de un decreto supremo que es firmado por el presidente de la República y no pasa por el Congreso. Y por lo tanto no necesariamente lleva recursos asociados a una implementación. Entonces, son los estados, a través de los gobiernos y los servicios, los llamados a establecer estas hojas de ruta. De hecho, Carolina Harpa lo mencionaba en su presentación, un gran desafío, y que lo tomamos nosotros algunos años atrás, y que nos ha costado a la fecha, es establecer una hoja de ruta, y así le pusimos una hoja de ruta para la conservación del mar Patagónico en Chile, como una primera fase de lo que debiera ser un trabajo a nivel nacional con todos los ecosistemas costeros también e insulares hacia el norte y centro del país. Quiero cerrar con una última reflexión. En general, las ciudades construyen sus sistemas de metro o de subte, como ustedes le llaman allá en Argentina, incluso sabiendo que esto va a tomar mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, en función de la demanda, uno dice, por aquí debiera haber una línea del metro o el subte, y las estaciones más o menos por aquí o por allá. Y por lo tanto se piensa sistémicamente en el objetivo final, que es transportarlo más eficientemente a las personas. Creo que hace falta mucho también en la conservación, y por lo tanto que haya un mandato desde la política, recogiendo un cambio de paradigma, como nos invitaba a pensar Rodrigo Juque, pero ya con un mandato a nivel de la ley, pensando en un sistema, yo creo que nos ayuda mucho en las posibilidades del sector público a armar esa coordinación. Pensar sistémicamente en redes y no en quién llega primero con su área protegida a empujarla y a crearla para que después quede con difícil implementación. Hay que pensar sistémicamente esto. El rol de los científicos, por cierto que es necesario, por cierto que hay que financiarlo, porque esto es muy costoso en áreas oceánicas, como bien lo mencionaba Gustavo, y por lo tanto esto requiere financiamiento, pero antes que buscar el financiamiento, busquemos la lógica de cómo ordenamos este trabajo y cómo lo coordinamos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Le paso la palabra entonces a Aldo, si nos quieres hacer tu reflexión, y recuerda esta pregunta del público: ¿cómo vamos con esta coordinación entre los que entendemos de conservación marina y las instituciones que deben implementarlas? Sí. Yo estaba pensando en este ejercicio de planificación sistemática, que hay una herramienta bien conocida que se usó en la Gran Barrera de Coral, que es Marksan, una herramienta más bien geográfica, que te permite definir básicamente, espacializar la información de los objetos de conservación, por otro lado los costos o las amenazas probablemente, metas, y entregar una solución o un portafolio de áreas que sean de importancia para la conservación. Este ejercicio se hizo tanto por el Centro Ballena Azul como WWF en la ecorregión chiloense primero, y a posteriori se hizo también en la ecorregión de fiordos y canales, en Magallanes y parte de Aysén, por WSS, en conjunto con WWF también. Y ahí hubo una suerte también ahí de colaboración, incluso ahí tuve la oportunidad de conocer a Valeria Flapela, conocimos la experiencia ¿cómo se llama?, en Australia, de cómo estos procesos en definitiva bajan con herramientas que te permiten espacializar los objetos y poder entregar soluciones o propuestas de soluciones en base a la información disponible. Fue una buena experiencia, y ahí se hizo un trabajo integrado, incluso muy cercano con la gente de Argentina en la ecorregión de fiordos y canales, y eso tuvo un fin claramente de impulsar y promover la creación de nuevas áreas, que también fue insumo también para planes de manejo de algunas porciones marinas, etc. Y ahí se vio un sentido de colaboración. También se presentó, me acuerdo, al proceso de zonificación de borde costero en el gobierno regional de Magallanes.
Entonces, yo creo que esa colaboración se ha dado, la información en cierta medida y la experiencia nos ha ayudado en cierta medida a avanzar en este proceso que es largo. Ahora entiendo se está haciendo una nueva corrida Maxan para las 2 ecorregiones, un proceso que ha tomado bastante tiempo dado la dificultad de conseguir información sistemática. Pero esa colaboración que entiendo es bien amplia, se está dando. Ahora ciertamente hay desafíos en cómo se llama, en lo que es la cooperación para ir avanzando en no solo la creación, sino que, por ejemplo, las necesidades de los territorios y sus mares y sus costas asociadas para recibir capacitación, información técnica, para ir impulsando o desarrollando nuevas áreas marinas protegidas en base a esta información más general y entrar en un proceso más detallado. Hay nuevas figuras también que se están emergiendo desde Chile. Comentaban un poco la parte marina, lo que es la Patagonia chilena. Desde el año 96 fue la primera área que se creó, que fue Esteroquitalco, que es un santuario de la naturaleza, y desde ahí en adelante hubo una serie de áreas que se fueron creando, como áreas marinas costeras protegidas de múltiplo uso, como la de Fiordo Comau, santuarios de la naturaleza, reservas marinas, etc. Pero ahora están apareciendo nuevas áreas que son bastante interesantes y que también habría que evaluar para ver si justamente aportan en estos objetivos de conservación, y que Carol Harpa también nombraba, que probablemente son las ENPO y las AMERF. Entonces yo creo que hay camino recorrido, ciertamente hay bastante más por recorrer, la información a veces es escasa, los apoyos financieros para la investigación, los informes técnicos, los fortalecimientos organizacionales, para entender lo que significa cada figura y qué es lo que implica en la administración de un plan de gestión y administración, es súper determinante. Entonces, yo creo que esta asociación de nuevo público-privada tiene que fortalecerse, y justamente estas hojas de ruta o planes estratégicos que permitan esta coordinación es necesario. Eso. Muchas gracias, Aldo Farías. Me gustaría pasarle la palabra a Mercedes para que haga su comentario, un poco ya pensando en cerrar las ideas, desafíos, oportunidades, y recuerden esta pregunta de cómo vamos con la coordinación, la articulación. Bueno, voy a tomar intentar responder esa pregunta. Para nosotros es clave tener un diálogo con todos los actores del mar. La conservación tiene que tener esta mirada multilateral, si no, digamos, complica o retrasa mucho los procesos. Además, que una mirada multilateral es la que enriquece, la que contempla los distintos factores de interés. Nosotros estamos trabajando en este momento como mencionó Santiago, yo estoy hace poco en la dirección, estamos en un momento de pandemia, entonces todos los diálogos son así, virtuales, estamos avanzando y charlando con todos los distintos actores a medida que vamos pudiendo. Desde el lado de la gestión y la implementación de las áreas marinas, que haya digamos, facilita mucho, por ejemplo, el caso del foro, que es un consorcio de ONGs que ya nos simplifica mucho el diálogo, que si tuviéramos que ir hablando con cada una de ellas. Y de esta misma manera hay otros ámbitos en los cuales tenemos que avanzar en nuestro diálogo, hay un comité asesor, hay comités ad hoc, están las mesas de trabajo de Pampa Azul en el cual vamos a participar. Entonces tenemos distintos ámbitos con los cuales actuar con los distintos actores. Esa es espero que contribuya a contestar. Por otro lado, y para cerrar, uno de los conceptos que quisiera remarcar es un poco la conectividad, por un lado la conectividad biológica, la otra entre países, entre nuestros países, esta conectividad biológica entre nuestros países, tanto con Chile como con Uruguay, y además de ese factor común que tenemos en el componente biológico o oceanográfico, también tenemos problemáticas comunes, que es un poco lo que esa filmina que presentó
me olvidé el nombre, perdonen, bueno, nuestra colega de Chile, en esos distintos puntos que yo reconozco como también prioritarios para nosotros, y tomo también lo que dijo Gustavo respecto al monitoreo y a los costos que implica, digamos, el estudio de las áreas marinas, particularmente las oceanográficas. Entendemos que el monitoreo es clave el monitoreo para entender si estamos efectivamente, si la implementación de las áreas marinas es efectiva, y en eso estamos trabajando también en entender identificar cuáles son los indicadores y desarrollar las preguntas, por lo menos en el sistema, lo que tiene que ver en el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, es cuáles son las preguntas que esta gestión, que el sistema necesita responder. Hay múltiples preguntas sobre el mar, pero cuáles son las que guían el trabajo de estas áreas marinas protegidas, o de la implementación de las áreas marinas protegidas. Es la ciencia, no que informa, sino que genera la información de base para saber si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Y si lo tenemos que modificar. Eso es un poco tomando... Entonces, los desafíos son integrar, para cerrar, ¿no? Los desafíos son múltiples, pero podría decir que uno de nuestros primeros desafíos es integrar los parques marinos costeros con las áreas marinas oceánicas, áreas marinas protegidas oceánicas, es identificar qué zonas son prioritarias para la conservación, y en esa priorización, se me fue la palabra, están también estos otros factores, si son especies amenazadas, si hay un costo, cuál es el costo para la pesca, el costo del desplazamiento, todas esas cuestiones que entran en juego a la hora de definir e implementar nuevas áreas marinas protegidas, pensando en una red no solo en los ecosistemas del mar argentino, sino esto, como ustedes mencionaron hoy, del mar patagónico. Muchísimas gracias, Mercedes Santos, de la Administración de Parques Nacionales. Antes de hacer un comentario final, yo quisiera expresar en nombre de mis colegas del equipo del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que estamos anonadados, muy contentos con la cantidad de preguntas y comentarios que estamos teniendo de los participantes, que todavía son muchos, han permanecido la mayoría de ellos escuchándonos atentamente. Me dicen mis colegas del equipo que no van a alcanzar a contestar todas las preguntas, y vamos a hacer un intento de ir registrándolas, las que queden pendientes, para tratar de darles respuesta, y quizás le podemos distribuir las inquietudes a alguno de los panelistas aquí presentes y los presentadores. Los presentadores, entre nosotros, les comento, algunos de ellos ya están trabajando en contestar preguntas, han dejado su rol de presentadores. Bien, yo quería, por un lado, preguntarle a los panelistas si les quedó alguna inquietud, alguna cosa que quisieran agregar, algo que quisieran responder en un minuto. Y si no, ya les comento un poco las ideas para el cierre de este primer webinario sobre desafíos de conservación del mar patagónico. Señores panelistas, señora panelista, ¿quieren agregar algo más? Perfecto, Mercedes quiere agregar algo. Yo primero quería decir que faltaba la reflexión de Gustavo, que lo mencionan acá en el chat, y de nosotros, que lo cierra él. Y ya aprovecho a despedirme, agradecerles mucho por esto, y también por este diálogo, y que me quedé con ganas de más, así que espero que podamos seguir charlando con todos aquí presentes para seguir pensando un poco en la conservación del mar patagónico. Gracias. Le paso la palabra a Gustavo, que había olvidado dársela antes, disculpe, doctor Lobrich, después voy a tener que tener una atención con usted por este error. No hay problema. Tenía gente entre la audiencia que estaba arreglada para que demandara mi presencia.
No, más seriamente yo quería quería rescatar la pregunta de si hacemos un buen esfuerzo para la coordinación. Y en realidad ahí hay dos niveles, una coordinación digamos, a nivel de todo el mar Patagónico, que creo que yo reconozco que el trabajo del foro ha sido casi muy clave, ha sido clave para impulsar la creación de áreas marinas protegidas, y este esfuerzo de integración a nivel regional. Pero también el otro nivel es un nivel más al ejemplo que quiero dar, que es al área marina protegida. La coordinación dentro de Namuncurá Banco Burwood en los últimos años fue claramente porque tenía un objetivo de rezonificación, un norte a donde todos sabíamos dónde debíamos ir, que al final de ese periodo había que dar un producto, y también eso, me parece que eso fue coordinado por el Consejo de Administración, que ejercía este liderazgo, un liderazgo fuerte que permitía impulsar y permitía motorizar todas las actividades para llegar a la rezonificación. La rezonificación no es una actividad o una decisión unilateral a partir de los datos científicos, sino que se sientan en la mesa, como todos saben, múltiples intereses, y a partir de ahí termina haciéndose la rezonificación. Por eso creo que la coordinación en ese caso fue muy buena entre todos los actores que estaban sentados en ese Consejo de Administración, que de vuelta es interministerial a los niveles más altos, pero en los niveles más bajos son gente de pie, como todos nosotros, que trabajan todos los días detrás de o los datos, o de los talleres, o de las necesidades de información. Se ha terminado con un plan de manejo, se ha terminado con un montón de campañas para tener conocimiento, y si tuviéramos que decir es el mejor plan de manejo que tenemos, no quiere decir que sea un plan de manejo de 10 puntos, pero es el mejor plan de manejo que tenemos, y que es la mejor información que también pudimos obtener. Entonces, creo que los pequeños pasos y estas etapas, aunque parezcan deficientes o aunque parezcan parciales, me parece que son también importantes para poder avanzar, porque si no, no podríamos avanzar nunca. Creo que las pequeñas metas hacen que terminemos teniendo avanzar en esta gestión coordinada de las áreas marinas protegidas. Eso es todo, Santiago. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Lobrich, del CADIC CONICET de Ushuaia. Bien, yo les quiero hacer algunos comentarios sobre lo que hemos estado escuchando a lo largo de este webinario. Entre desafíos y oportunidades que estuvimos escuchando. Por un lado, hay que resaltar que nuestros países, los países de Chile y de Argentina, de los que hemos estado hablando hoy, han hecho grandes progresos en materia de conservación marina. En el caso de Chile, con una geografía muy particular y con una zona económica exclusiva que incluye varias islas oceánicas bien alejadas, ha hecho progresos espectaculares en términos de protección nominal, de creación de nuevas áreas marinas protegidas, apoyadas por información científica y por la opinión de múltiples actores de la sociedad civil y también de la cooperación internacional. En el caso de Argentina, el progreso es más lento, lo que no le quita mérito, porque viéndolo desde cerca ha sido un progreso sostenido y realizado a través de distintas jurisdicciones, como decía Mercedes Santos. En la Argentina, el sistema imperante de gobierno, que es federal, implica que hay jurisdicciones que toman sus propias decisiones territoriales sobre una parte del mar, que es en general lo que corresponde al mar territorial de cada provincia. Los estados provinciales han creado numerosas áreas protegidas que son aguas costeras, marino-costeras,
en algunos casos, que son en general pequeñas, pero no todas de ellas son pequeñas, y que se han sostenido a lo largo de muchos años, algunas de ellas con interesantes grados de implementación. Y por otra parte, luego el esfuerzo nacional de crear áreas marinas protegidas por fuera del mar territorial en la zona económica exclusiva. Quiere decir, los dos países están haciendo grandes esfuerzos, cuentan, como ya se ha dicho acá, con recursos humanos crecientemente capacitados, y con un marco legal que es favorable a la conservación marina. Por supuesto es perfectible en todos los casos, pero existe, digamos, todo un conjunto de activos en lo que estos dos países han estado haciendo, que sin duda está en la página de las oportunidades para mejorar el grado de representatividad de la conservación marina. Por el lado de los desafíos, está claro que ambos países aún no protegen de una manera equitativa y representativa toda la heterogeneidad que hay en esos mares, si bien en cuanto a creación de áreas, Chile está más avanzado en varias ecorregiones, pero aún así persisten ecorregiones no representadas o poco representadas en el sistema de áreas marinas protegidas. Como nos contaba Valeria, en el caso de Argentina, esto es más acentuado, con posibles unidades de planificación o ecorregiones que no están bien identificadas aún en este país, que no se encuentran adecuadamente protegidas. ¿Quiere decir que están completamente desprotegidas? No, no estamos queriendo decir eso porque existen otras medidas de conservación importantes, como zonas de veda, zonas de manejo pesquero. Existen medidas de conservación que están dirigidas a especies, como los planes nacionales de acción para la conservación de algunos grupos de vertebrados en sus interacciones con la pesca. Existe legislación general, etc. Es decir, hay toda una gama de herramientas que, si se pudiesen combinar y potenciar, podrían ayudarnos a lograr esta representatividad en la conservación. Hay otras oportunidades muy interesantes y muy destacadas. Una de ellas es la posibilidad de que tengamos este diálogo entre actores de la ciencia, de gobierno, de la sociedad civil, como son las organizaciones no gubernamentales, lo que indica que tenemos un capital social creciente en nuestros países, y esto puede dar realmente un marco, digamos, bastante favorable para mejorar, para poder atacar este gran desafío que tenemos de la mejora en la representatividad y en la efectividad de la conservación marina. Existe un marco internacional también favorable. Esto también está en la página de las oportunidades. Se está discutiendo la Agenda 2030 de conservación marina, y hay un consenso muy interesante entre muchas instituciones internacionales y también instituciones que son proveedoras de fondos, como las agencias multilaterales de cooperación, que apoyan esta idea de ampliar la conservación marina, hacerla más perfecta, más efectiva, más representativa. Con lo cual nuestros países pueden acceder a financiamiento, por ejemplo, o apoyo técnico para mejorar sus políticas. También quería mencionar, bueno, respecto de la colaboración interna en nuestros países, está dando frutos en cuanto a planificación, en cuanto a creación de áreas, y también en cuanto a capacitación de personas especializadas en la conservación marina. Digamos, no es lo mismo manejar un parque nacional terrestre que un área marina protegida en la que ocurren algunos usos, por ejemplo, que hay que tratar de regular. Por lo tanto, se requiere una especialización en esta materia. Así que, por mi parte, también quería destacar esta idea
que la dijo Diego Flores, pero que estaba en las presentaciones que vimos hace un rato, tanto en la presentación de Rodrigo Juque como en la presentación de Valeria Falabella, de que las grandes unidades de conservación están en los márgenes de nuestros mares. Y con esto no me refiero solo a decir que están lejos, están en los bordes, sino también que están fuera de los sectores en donde hay más necesidad de regular o de facilitar, transformar conflictos de uso. Hoy en día ya no podemos mirar más para otro lado los conflictos que hay entre el uso de la naturaleza, los servicios ecosistémicos y la posibilidad de la biodiversidad de persistir en el tiempo, de que, digamos, las próximas generaciones conozcan una biodiversidad parecida a la que estamos disfrutando hoy en día. Y por lo tanto, hay que preguntarse si las áreas marinas protegidas no pueden ser una herramienta que ayude a mediar en estos conflictos, en donde, de alguna manera, si la sociedad permite que se establezcan más áreas marinas protegidas en sectores que están siendo usados intensamente, de algún modo la sociedad estaría dando el mensaje de que el uso es importante, pero también la conservación de la biodiversidad es importante. Por eso sostenemos que las áreas marinas protegidas son una herramienta complementaria de otras medidas de gestión del espacio marino, y que, digamos, ambos enfoques, tanto el enfoque del uso sustentable como el enfoque de la biodiversidad, deben emplearse simultáneamente. Y el gran desafío puede ser lograr una mayor articulación, un mayor diálogo entre las necesidades del uso y las necesidades de la conservación. Y bien, en este ciclo de webinarios queremos enfocar específicamente en esta complejidad y en estos desafíos. Por eso tenemos 2 fechas más de los webinarios en los que vamos a hablar de esta necesidad de articulación. Le voy a pedir equipo organizador que ya pongan la presentación de despedida, que son solamente dos slides, para recordarles cuándo tenemos las próximas fechas de este ciclo de webinarios. Si lo podemos ver, yo lo que quiero decirles es que el 8 de septiembre vamos a estar realizando el segundo webinario, que está enfocado en la efectividad de manejo de las áreas marinas protegidas y la posibilidad de gestionar usos. Y vamos a hablar allí tanto de estos estándares de la efectividad de manejo, cómo se mide la efectividad de manejo, cómo se ha medido hasta ahora en nuestros países, y luego vamos a estar hablando del uso sostenible. En particular, de la posibilidad de integrar la actividad pesquera en algunas áreas marinas protegidas que son de usos múltiples, y poder conversar un poquito sobre los desafíos que implica esta actividad extractiva adentro de las áreas marinas protegidas, y de qué manera y con qué recetas se puede llevar a cabo. Allí están viendo ustedes, bueno, la invitación a seguir participando de este ciclo de webinarios. 8 de septiembre, y el último es el 30 de septiembre. Nos mantendremos informados con todos los aquí presentes, nos mantendremos conectados, quiero decir, para darles información e ir recordándoles cuándo vienen las próximas fechas. Y quiero decirles que hay bastante información sobre los temas que estamos tratando en estos webinarios en el sitio web del foro, así que por favor miren
las novedades que aparecen allí y también en las redes sociales del foro. Quisiera agradecer, si podemos pasar, creo que yo puedo pasar la próxima, si tengo el control, exacto. Me siento muy contento de tener el control remoto. Quiero agradecer muy especialmente a quienes han hecho posible este webinario, nuestros patrocinadores y auspiciantes, el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y la Administración de Parques Nacionales de la Argentina. Todo un ejemplo de interés mutuo, de incipiente colaboración en materia de áreas marinas protegidas. Ojalá podamos seguir conversando a nivel Chile-Argentina y ojalá con Uruguay y sur de Brasil también, sobre cómo mejorar las estrategias de conservación marina de nuestros países. Y también quiero agradecer, por supuesto, a nuestros donantes, Oceans 5 y la Fundación Packard, que están confiando en estos esfuerzos del foro y en esta importancia del diálogo para mejorar la conservación marina en el mar Patagónico. Por mi parte, quiero despedirme de ustedes, les agradezco muchísimo su participación, espero que este encuentro haya colmado sus expectativas o al menos las haya cubierto aceptablemente y agradecemos todos los comentarios que nos puedan hacer para mejorar, para hacer esta experiencia más útil, ya que tenemos dos ocasiones más. Bien, por mi parte, muchísimas gracias, me despido, buenos días y nos vemos en el próximo webinario. Ahora sí, muchas gracias. Les pedimos a todos que activen sus cámaras para hacer un saludo final de despedida cuando salga la presentación de pantalla. Chao, gracias.